empezamos ahora sí con lo que viene siendo la oración, digo la lectura. Señor Padre nuestro, gracias que nos das esta oportunidad cada mañana de estar presentes delante de ti, Señor. Te pedimos que sea todavía tu misericordia cada día, Señor, dándonos cada vez más oportunidad de presentarnos delante de ti, justamente para aprender, Señor, para arrepentirnos, para cambiar, para tomar la decisión, Señor, de verdad entregar nuestra vida como es debido a ti. Padre, ayúdanos a cambiar, a que el nacimiento nuevo que tú has dado en nuestros corazones sea notorio, Señor, que el viejo hombre desaparezca y seamos revestidos de Jesucristo cada día, que tu amor abunde en nosotros en gran manera, que podamos ser de bendición para todo aquel que esté a nuestro alrededor, Señor, y que tu palabra sea eficaz en nuestras vidas y de nuestra boca también, Señor, salga la verdad del Evangelio. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, esto se encuentra, como lo hemos estado viendo ya en el penúltimo día, de este mes, en el capítulo 5 del segundo libro de Reyes, en el versículo 1 hasta el versículo 14. Hoy vamos a ver una historia muy interesante y que al menos a mí me parece importante recalcarla. Permítanme. Ahí está. Un segundo. Pues muy bien. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Aquí estamos hablando de un hombre que de por sí era un varón contrario a Israel. Recuerden que la nación de Siria tuvo muchas peleas justamente con Israel, bastantes. Es más, justamente esta historia nace gracias a una de las peleas que tuvo Siria contra Israel. Miren, vamos a leer. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Fíjense qué interesante esta parte. Primero que nada, era una nación contraria a Israel. Segundo, estas personas no adoraban a Dios, y ahorita vamos a ver que esto es verdad. Y aparte, tercera, aún con todo y eso, Dios es el que actúa aún en los lugares en los que ellos no entienden. No por nada la Escritura dice con claridad: toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo bueno que sucede delante de la gente, a veces la gente no lo entiende, pero es un poco de la misericordia que Dios tiene para con ellos, a pesar de que muchas veces estén en contra de Dios o incluso ni siquiera les interesa. Aún con todo y eso, Dios tiene bondad para ellos y misericordia y felicidad y algunas cosas que les permiten disfrutar, que ellos se vayan a veces a justamente cosas que no les salen bien, que no son buenas, que se terminan haciendo problemáticas en su vida, como el alcoholismo, como la drogadicción, como la lujuria y otras cosas que malogran el bienestar o el bien que Dios les ha dado. Ya es otro asunto. Sin embargo, no quiere decir que Dios no haya tenido el cuidado y la misericordia por mostrarles buenos días. Y esto es algo que la misma Escritura dice, que Él no se dejó a sí mismo sin testimonio, sino que les da buenos días, lluvias y otras cosas, alegrando el corazón de la gente. O sea, no es por nada que la Escritura dice que la segunda muerte es justamente lo que ellos desean, y por algo definimos incluso la segunda muerte también como el infierno, porque todo lo bueno que es en Dios ellos no lo van a tener. ¿Por qué? Porque la vida que Dios da es la vida real y es la vida de Dios, y esa vida es quitada de aquellos que van a terminar pereciendo en el infierno. Por tanto, ¿qué es lo que va a suceder con esto? Justamente ese término,
que van a encontrarse con la muerte eterna. Y la muerte eterna es ser apartados de todo lo bueno. Hay mucha gente que en su ignorancia obviamente hablan de cosas como por ejemplo, bueno, pues a mí no me interesa, está bien si allá va a haber todo lo que me gusta de esta tierra. El detalle está en que ellos no entienden que lo que disfrutan en esta tierra es a causa del bien que aún Dios ha dado hacia ellos. El hecho de poder disfrutar cosas que ellos mismos han pervertido, obviamente, por dar un ejemplo, la relación entre la pareja es algo que Dios ha dado como algo bueno. El hecho de que el hombre y su mujer se unan en matrimonio y estén juntos en intimidad. Pero, y ahí es donde va el pero, aunque eso es bueno y Dios lo ha dado para la alegría y el disfrute de las parejas, del amor profundo en el corazón y en el cuerpo, al final de cuentas, el hombre lo ha pervertido, lo ha llevado el pecado a ser perverso. Algo que se suponía tenía que ser bueno, hoy lo usan de manera perversa. ¿Cómo? Que aquello que había sido hecho bueno, pues se utiliza de manera demasiado, por ejemplo, incontrolable. En el caso, para ser más exactos, como un vicio. Se utiliza también sin el orden correcto, que sería el varón con su esposa y la esposa con su marido y nada más. Pero ellos no lo hacen así, sino que ellos están con uno y con otra y con otro y con otro y con otra, y en muchas ocasiones incluso, como dice la Escritura, pervierten también su propio cuerpo, dejando el uso natural que tenía el cuerpo contra la naturaleza, entre otras cosas muy abominables que no vale la pena llegar a mencionar, pero que sí hacen ellos, que lo bueno que Dios había hecho, porque dice la Escritura que cuando Él hizo la tierra, hizo al hombre, hizo a la mujer, hizo lo que viene siendo el mundo, dijo, y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Todo lo bueno que Dios había hecho, el pecado lo corrompió. ¿Okay? El disfrute, por ejemplo, porque muchas veces la gente piensa que tal vez el alcohol, el vino y ese tipo de cosas son malas per se, pero en realidad no. Incluso vemos, y esto ya lo he mencionado antes, que Jesús bebía vino. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que lleva a que algo se vuelva malo? Cuando se lleva al exceso, o cuando ese exceso también lleva al pecado. Ahí es donde el hombre comete sus atrocidades, termina siendo una persona borracha que no tiene control de su propia vida, una persona que daña su cuerpo y su vida en vez de disfrutar como debería ser algo que está hecho al final de cuentas de Dios para las personas, lo utiliza ¿para qué? Para el entretenimiento, para incluso la perversión, porque esto ya lo habían escuchado, pienso yo, ya en algunas ocasiones, ya en videos o por personas que lo llegan a decir, de que para poder tener una relación, que muchas veces lo hacen sin fijarse necesariamente con quién o sin preocuparse de los malos o las buenas cosas, ¿qué es lo que hacen? Beben. Y eso lleva justamente a perversión. Otras cuestiones que tendría que tocar, pero no son necesarias. Nos damos cuenta que lo que Dios había hecho, que era bueno, el humano, el ser que está en pecado, lo ha pervertido y lo ha corrompido. Entonces lo que era bueno, lo han hecho mal. ¿Por qué? No porque deje de ser bueno per se, sino porque gracias al pecado se corrompe. Lo mismo con las palabras. Tenemos conciencia de que las palabras en sí, en su naturaleza, tienen un significado y no deberían ser necesariamente una grosería o una mala palabra. Pero ¿qué hace el hombre? La utiliza para mal, para dañar, para ofender, para maldecir. ¿Y qué es lo que sucede? Que esas palabras se vuelven corrompidas. Por eso mismo es que el cristiano evita esas palabras que, aunque tienen un significado, sabemos que el mundo no las usa con ese significado, sino que las usa para dañar, maldecir, para crear groserías, al final de cuentas. Y la Escritura es muy clara con nosotros, que de toda palabra, que no salga palabra corrompida de nuestra boca. Ahora bien, esto es importante, principalmente porque vemos que la paz, el hecho de que los conflictos se terminen, o incluso el hecho de que un conflicto sea ganado
también viene de Dios. ¿Qué es lo malo? Cuando el hombre, esa victoria, ese lograrse, esa paz, la termina corrompiendo. Por dar un ejemplo de esta cuestión, cuando terminan dominando lugares, países y terminan haciendo masacres a causa de su victoria, o terminan siendo al final de cuentas se terminan haciendo lo que no es correcto. En vez de llevar a la paz, siguen buscando guerra, dominio, y así crecen, por ejemplo, los imperios. Justamente por eso que se supone sería bueno, el hecho de librarles de la muerte, librarles de todo lo que sería malo, ellos terminan corrompiéndolo al llevarlo más al extremo, haciéndose más fuertes, haciéndose más abominables delante de Dios y llevando todo eso a pecado. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Todo lo bueno que ha sucedido en nuestra vida, todo lo bueno que sucede en nuestra vida es dádiva de Dios. Nosotros que ahora estamos en Cristo, evitamos que eso bueno que Dios nos ha dado lo corrompamos. Por ejemplo, nuestros ojos son buenos, pero los corrompemos si vemos cosas malas. Nuestras manos son buenas si las usamos para justicia y para bien, pero son malas si las usamos para mal. Nuestro cuerpo, nuestra estética, vamos a llamarlo así, la estética de nuestro cuerpo es buena si se usa solamente para quien debe ser usada, para tu pareja, no para estarla mostrando delante de otras personas, no para estar llamando la atención de otra manera. Así que sí, claramente es ahí donde entramos en una cuestión de que lo que se supone era bueno, lo terminamos corrompiendo. Así que sí, hay que tener mucho cuidado con que lo bueno que Dios nos ha dado lo terminemos corrompiendo. Porque sí, esto ya lo había llegado a mencionar y lo menciono porque sé que es como que entra mucho en conflicto, es cuestión de la cultura, pero realmente la Escritura sí es muy claro en cuanto a la desnudez tanto del hombre como de la mujer, de que no debe ser vista por otros, sino solamente por el marido, por la esposa, que debe haber una decencia al final de cuentas. Y eso es bien importante, bien importante. Entonces, todo lo que Dios nos ha dado bueno, no lo corrompamos. Nosotros que ahora estamos en Cristo, evitamos corromper lo que Dios ha hecho bueno en nosotros. Déjenme acomodar esto así, un segundo. Ahí está. Entonces, tengamos esa conciencia, porque el mundo no la tiene. Ellos usan lo que se supone sería bueno y lo corrompen. Por eso mismo es que vemos cosas que se supone deberían ser buenas ahora como malas. El arco iris es una de esas cosas. Sabemos que el arco iris, si vamos a la Escritura, es algo que vemos nosotros y que nos recuerda la promesa de Dios de no volver a destruir el mundo por medio de las aguas. O sea, esa misericordia y perdón de Dios por, no volver a condenarnos y a hacernos pagar por nuestro pecado de esa manera. Mientras que, ¿qué es lo que hace el mundo con el arco iris? Justamente lo usa para representar lo que a Dios le desagrada, como una burla. Les doy un ejemplo, la cruz. Esto ya lo tenemos en conciencia, que la cruz es la representación al día de hoy del sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en su momento la cruz era realmente una vergüenza y una maldición. Todo aquel que era colgado en el madero era maldito. Pero Cristo, a través de su muerte y de su resurrección, lo ha vuelto un símbolo de paz, un símbolo de verdad, un símbolo de amor, un símbolo de salvación. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó después? Por dar un ejemplo, esto es algo que se tiene como idea, al menos históricamente es lo que más se acepta, que Pedro fue martirizado en Roma y justamente murió, pero no con la cruz. Según dicen, no estoy seguro, necesitaría revisar, que murió con la cruz al revés, o sea, él fue puesto de cabeza. Ahora bien, quiero ¿cómo se dice? Poner este ejemplo. Quiere decir, en teoría, que entonces la cruz de cabeza debería ser una representación ¿de qué? De la humildad, de no querer o de no ponerte, vamos a decirlo así, en el mismo lugar que Cristo. O sea, de morir con Cristo, pero de decir, es que yo incluso
no soy digno de la muerte de Cristo. Pero ¿qué es lo que hace el mundo? La utiliza para decir que es satánica, y muchos cultos satánicos se supone utilizan esa cruz para específicamente sus rituales y cosas, haciendo que lo que se supone debería ser algo o una buena representación de algo termine siendo corrompido, y entre otras cosas, ¿no? Tendríamos que ver otros sentidos en donde pues miren, se los pongo así. Sabemos que la vestimenta del hombre y de la mujer, que sería considerada modesta, buena, correcta, pulcra, termina siendo mancillada o maltratada justamente por la perversión humana, siendo que mujeres perversas y hombres perversos utilizaban esa ropa solamente como hipocresía, como una imagen exterior, pero cuando se van al mundo, cuando se conocen los interiores de su vida, se dan cuenta que esas mismas personas que profesaban una falsa santidad terminan siendo realmente perversos en todo sentido, y esto justamente lleva a que lo que se suponía debía ser visto con admiración y con bien, como es la vestimenta pulcra y correcta, termine siendo tachada de mala, al final de cuentas, de religiosa, que eso es otro tema, de religiosa, de falsa, de hipócrita, de tal manera que se vuelve un pretexto para las personas y decir, pues yo prefiero vestir así que vestir de otra manera y resultar ser diferente. Y yo digo, ok, ¿tú eres diferente? Sí. ¿Eres una cristiana, un cristiano que ama a Dios? Sí. Entonces vístete como tal. Tú no vas a ser hipócrita, a diferencia de ellos. Entonces, lo que va a pasar es que sí vas a ser hipócrita si dices vestir, si dices ser, pero también no lo muestras. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre, el pecado, termina corrompiendo lo que se supone debería ser bueno. Esto ya lo hemos hablado incluso también con la religión. La palabra religión no tiene nada de malo porque es un culto racional a Dios, es nuestra manera de servir a Dios, de seguir a Dios, los conocimientos, la verdad y todo ese tipo de cosas que al final de cuentas agradan a Dios. Pero, ahí es donde va el pero, lo volvieron el centro de todo. En vez de que Cristo fuera el centro y la consecuencia la religión, volvieron el centro la religión, y la consecuencia la quisieron poner como Cristo, y simplemente no funcionó, ni funciona, ni va a funcionar. ¿Qué es lo que vuelve y qué es lo que hace esto? Que al final, por causa del pecado, sea mancillado incluso el término, que no sería algo malo per se, pero es considerado malo justamente porque la gente que se decía ser religiosa terminaba siendo pecado, e incluso a veces más pecado que otros. Y eso terminó haciendo que el término de religión fuese considerado malo cuando no lo tiene, y no tiene nada de malo. La diferencia es que hay falsos religiosos y está el que de verdad sigue en Cristo y vive una religión para Cristo, no el que vive una religión para sí mismo, porque eso es lo mismo que la Escritura dice, que tiene sentido tales acciones o ciertas acciones para una religión humana, pero no tienen poder sobre el apetito de la carne. Entonces ese es el punto en donde entra Cristo. Pero bueno, entonces ¿qué vemos? Que también incluso en esos términos que se supone son de la iglesia y deberían ser buenos, terminan siendo corrompidos y utilizados para mal. El término de la iglesia se supone que debería ser algo bueno, y en vez de serlo, termina siendo considerado un lugar de hipócritas, un lugar de mentirosos, un lugar de pecadores, y la misma iglesia ha querido aceptar esta mentira porque no ha podido entender que no debería ser así, porque es más sencillo aceptar que se está enfermo a de verdad tomar la medicina y curarse, a de verdad tener que obedecer y decir, no, es que todos estamos enfermos. No, es que tú no deberías estar enfermo porque tú sí tienes la medicina. Ellos no, ellos déjalos en su ignorancia, déjalos que estén enfermos, pero tú no puedes estar enfermo porque tú sí tienes la medicina. En otras palabras, en la iglesia no debería haber hipócritas, mentirosos, pecadores, no, debería
deberían llegar hipócritas, mentirosos, pecadores, arrepentidos. Y de ahí deberían salir hijos e hijas, santos y santas de Dios, siervos y siervas de Jesucristo. Eso es lo que debería haber en una iglesia, de la gente que está ahí, personas, pecadores, si quieres ponerlo así, arrepentidas. No al revés, porque la gente dice, no, pero es que la iglesia es un hospital. Claro, pero qué triste que haya un hospital en donde nadie se sana. Es absurdo, ¿no? Están ocupando camas que no deberían estar ocupando. El que no se quiera sanar se ha echado fuera, y el que quiera sanar se quede, porque es necesario que sane. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Terminamos también, por causa del pecado, haciendo que lo que se suponía era bueno termine siendo considerado malo. ¿Por qué? Por el pecado, justamente por el pecado. Y así hay muchas cosas más. Es más, tanto es así que al día de hoy lo que conocemos como una iglesia lo quieren modernizar. La quieren modernizar. ¿Para qué? Para que encaje, para que quede bien con las personas. Pero no entienden que es específicamente eso lo que lleva buscando el enemigo hace tanto tiempo, que nosotros nos desviemos de la verdad y seamos más similares y más parecidos justamente al mundo. El pecado pervierte todo lo que en teoría debería ser bueno. Miren, se los pongo bien sencillo con un ejemplo bien básico al día de hoy. Los pies, naturalmente los pies no tienen nada de malo, pero hoy por la perversión, hoy los pies ya son considerados algo que incluso es, vamos a decirlo así, causa de búsquedas incorrectas. Miren, el internet es otra cosa. El internet es otra cosa. El internet básicamente no debería ser algo malo. Es la capacidad de compartir datos por medio de una red mundial en este caso. Pero ¿qué hay en internet? Tanta perversión por causa del pecado. Se debería ser un medio de información, pero se vuelve un medio de desinformación por causa del pecado. Todo lo que se supone debería ser bueno, termina siendo malo por causa del pecado. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que todo lo que Dios da es bueno. Y todo lo que uno disfruta en el mundo es bueno. El problema es que el pecado lo ha pervertido. Por eso mismo lo que ofrece el mundo no es lo que debemos tener en Cristo. ¿Tiene un minuto? Quiero moverme un segundo a hacer una cosa. Y ahorita vuelvo. Muy bien, que tenía que ir a guardar algo al refri, nada más. Muy bien, entonces teniendo esto en conciencia, vemos que también la salvación, vamos a decirlo así, el librarlos de sus guerras, de sus problemas, que había sucedido a través de este hombre, lo había hecho Dios. Lo había hecho Dios a través de este hombre. Entonces dice la palabra del Señor: era este hombre valeroso, en extremo, pero leproso. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. ¿Ven? Como vemos aquí, pues lo que decía justamente es contrario a Israel, y aún con todo eso Dios les había librado de muchas batallas. Y vemos esta cuestión, ¿no?, de lo de la muchacha que vino de Israel. Ahora, vamos a ver también otra característica, algo que ya hemos hablado antes. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son los que conforme a la voluntad de Dios fueron escogidos. Esta muchacha, siendo del pueblo de Israel, tenía fe en Dios, de tal manera que no temió predicar
que si había un lugar en donde había poder, era en el Dios de Israel. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella no temió en decirle a estas personas contrarias a, si ustedes van al Dios de Israel, si ustedes van al profeta de Dios, él puede sanar a Naamán, su esposo, porque ella servía a la esposa de Naamán. Ahora bien, veamos aquí una cuestión o una característica que pareciera nos da a conocer algo, y es que Naamán seguramente ya había buscado varias alternativas y se había movido con varios dioses y con varias cosas. ¿Por qué? Porque inmediatamente que una criada del pueblo contrario, que no tendría por qué tener ni voz ni voto, les dijo que si él fuera el profeta de Israel, él sanaría, le hicieron caso. O sea, imagínense la desesperación, porque no fue cualquiera el que le hizo caso, porque dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Los contrarios. ¿Qué pudo haber dicho Naamán? Porque Naamán, cuando escuchó esto, fue directamente al rey a decirle, esto me ha dicho una muchacha de las que hemos traído. ¿Y por qué les digo que es tanta la desesperación? ¿O por qué se nota tanto la desesperación? Porque ellos mismos luego muchas veces piensan, bueno, ¿cómo va a ser el Dios de Israel mayor que el Dios que tenemos nosotros, si al final de cuentas nosotros hemos dominado sobre ellos o hemos ganado estas batallas sobre ellos? Es causa de la desesperación, porque ya no había nada más que pareciera que le fuera útil a Naamán. Y se nota justamente por eso, porque ¿quién fue la que habló? Primero que nada, en aquel tiempo también las mujeres no tenían demasiada, ¿cómo decirlo? No tenían tanta voz y voto, en primer lugar. O sea, los esposos sí escuchaban a sus esposas, pero mujeres externas o aparte como tal no tenían mucha voz y voto de por sí. Y todavía agrégale a eso, ni era del pueblo de Siria, ni era alguien importante, ni alguien sabia, ni alguien... Era simplemente una criada que venía esclava de Israel. Y aún con todo y eso la escucharon. Eso denota una desesperación por parte de Naamán, de ya haber probado todo, y escuchar una mínima esperanza de algo más lo hacía actuar. Entonces, vemos esta situación, muchas veces nos pasa esto, muchas veces en la vida es así, de que vemos que no hay salida, y por la desesperación solo nos queda mirar al que nunca habíamos mirado, y ese es a Dios. Entonces, dice que Naamán se dirigió a su señor, pues en este caso el rey, como ya lo habíamos leído, y le refirió todo lo que la muchacha había dicho. Y le dijo el rey de Siria, imagínense también que él ya conocía esta situación de desesperada, vamos a decirlo así, que él le dijo, anda y ve, yo te enviaré. Dice, y yo enviaré ¿a quién? Cartas al rey de Israel. O sea, imagínense la situación, quiero que lo pongan en perspectiva, como para que se moviera tanta cosa por un rumor, porque sería un rumor, realmente no tendría, o al menos ahí en la escritura no menciona otra cosa por la que se le pudiese creer a la muchacha que estaba esclava en la casa de ellos, para hacerle caso de que Dios podía sanar a este hombre, sino simplemente una desesperación verdadera de no haber podido resolver ese problema con nada más. Y entonces dice que salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Imagínense todo, bueno, ahí ya, imaginarse más todavía, todo lo que llevó justamente con esa intención, ¿no? Necesito estar libre, necesito estar salvo, porque la lepra no era cualquier cosa. Es más, pueden buscar en internet cómo es la lepra. Está horrible. Entonces no era cualquier cosa, y más en aquellos tiempos que todavía no existían ni pastillas para el dolor ni para nada. Era horrible. Entonces dice, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que le sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida?
para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Esa fe, esa fe, esa confianza, porque si fallaba, si realmente Dios no lo escuchaba o algo, pues, las consecuencias que haya no solo sobre el rey de Israel, sino también sobre el profeta. Pero él creía y sabía que tiene un Dios todopoderoso. Entonces, tráelo a mí, que se sepa que hay un Dios y que hay profeta en Israel, que de verdad hay alguien que predica a un Dios verdadero. Y entonces dice, y vino Naamán, y por cierto, esa confianza deberíamos tener todos al predicar la palabra y al predicar la verdad, porque a veces dudamos mucho de este tipo de cuestiones, pero tenemos que estar bien conscientes que en casa, o sea, porque por ejemplo, les doy un ejemplo, imagínense la situación de una familia de 3, 4 personas, 2 incluso, en una casa, y uno de los que están ahí en la casa llega con la palabra diciéndoles, oigan, o llega con la frase, perdón, o diciéndoles, es que una persona vino y es una bruja o es no sé qué, y acaba de querer maldecir nuestra casa y nuestra familia, que porque le habíamos hecho esto, porque había sucedido esto o aquello. ¿Qué hacemos? Uno con confianza, que es hijo de Dios, debería decir, ni temas. Esta casa, más que maldición, va a recibir bendición. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios está aquí, y que se sepa que un hijo de Dios está aquí, porque somos de bendición para los que estamos cerca, para los que están cerca, y somos bendecidos por Dios, y ningún poder externo, ni de demonios, ni de falsos dioses, ni de brujería, ni de absolutamente nada puede contra el Espíritu de Dios, que eso es algo que yo les he tratado de enseñar siempre, porque luego también está la clásica idea de que no, es que si tú tocas a un endemoniado, el demonio se pone en tu contra, y es como, si el Espíritu Santo está conmigo, a menos de que yo me alejare del Espíritu Santo y yo hiciera según mi voluntad, ok, pero si no es el caso, ningún demonio tendría, ni tiene ninguna autoridad sobre mí, porque entonces tendría que tenerla sobre el Espíritu Santo que está en mí, y no es posible, simplemente no es posible. Tan solo un poco de la presencia de Dios es suficiente para atemorizar hasta el demonio más fuerte. Entonces, teniendo esa conciencia, no temamos a nada, ni a nadie. Pero bueno, siguiente versículo. Con sus caballos, dice, y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, o sea, ni siquiera salió Eliseo, dice, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Fíjense cómo esto también nos puede pasar perfectamente a nosotros. Hace poquito justamente, yo les he dicho, y lo digo con mucho orgullo hacia Dios, tal como está escrito, ¿no? Que esto no es malo, ya se los he dicho antes, que si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Y yo tengo que dar gloria a Dios porque siempre nos da la oportunidad de estar aquí reunidos, y siempre ha quitado todo problema o toda dificultad para que las grabaciones, los directos y las enseñanzas se sigan dando. El día de ayer, no me acuerdo si fue ayer, según yo fue ayer, se fue el internet. O sea, de repente hay veces en las que por causas de Easy, que no entiendo bien, como que se va el internet, hay señal, el módem está bien, todo está bien, solamente dice sin internet, y a veces eso puede durar 1, 2, 3 horas, incluso más. Entonces, yo cuando lo vi que empezó a suceder a las 9:30, dije, y les explico por qué. No porque yo dijera, ay no, ¿y ahora qué hago? No, sino porque yo estoy consciente que esto es un mandato de Dios a mi vida, el hecho de predicar aquí. Entonces,
como es un mandato de Dios, también sé que Dios respalda ese tipo de mandatos. Te dice, ve a un lugar, si tú te mueves, vas a llegar. Entonces, sabiendo que Dios me había mandado a predicar todos los días aquí, pues todos los días tengo que estar y todos los días Él va a terminar prosperando este lugar. Y ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Ni un huracán, gracias a Dios, ningún ciclón detuvo justamente el hecho de que siguiéramos predicando, el internet nunca nos ha faltado, entre otras cuestiones, ¿no? Y esto es algo que, por cierto, que ustedes no están muy conscientes, por lo cual agradezco mucho a la gente que ha apoyado en ofrendas últimamente, porque ya al menos tenemos más tranquilidad para el próximo, ¿cómo se dice?, para el próximo mes en cuanto a lo del internet. Pero ha habido ocasiones en las que estamos en fecha de corte, o sea, literalmente, por ejemplo, mi fecha de corte, aunque se supone termina o es mi fecha de pago el 3 del mes, de cada mes, la fecha de corte se extendió o se extiende hasta el 12. ¿Por qué tanto? Bueno, porque ya llevo varios años con el internet, entonces como que extendieron el tiempo en el que me toleran, vamos a decirlo así. Entonces, ha habido semanas en que a la fecha 12, literalmente el último día, Dios mueve las cosas que solamente Dios sabe cómo las mueve para que ese día yo pague. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Todo en contra, porque al final de cuentas sabemos que la quincena llega al 15. Y si ya estamos entre 10 y 15, generalmente ahí ya el dinero falta. Entonces no debería haber dinero. Si no hubo dinero los primeros 10 días, no debería haber dinero del día 11, o del día 10 hasta el 15. Pero aún con todo y eso en contra, Dios ha hecho de alguna manera siempre que haya la manera de pagar el internet, la manera de que el internet no se vaya. Y bueno, por mil y un cosas simplemente no me permitía dudar. Y son cosas en las que Naomi justamente está como testigo de que he estado yo en el día 12 y ella me dice, ¿ya pagaste? Y yo, no, todavía no. ¿Y cómo le vas a hacer? Pues si me preocupara cómo le voy a hacer yo, ahí sí estaría muy preocupado. Pero no sé cómo le voy a hacer yo, porque yo no voy a hacer nada. Y dije yo, y decía sobre todo, ¿cómo le va a hacer Dios eso? Eso sí es de pensarlo. Y resultaba que pues obviamente Dios obraba. Entonces, en aquel tiempo, en aquella situación, el día de ayer, antier, no me acuerdo qué día fue, justo se va al internet, y yo dije, me quedé pensando y dije, bueno, si algo es seguro es que vas a hacer que vuelva antes de que yo tenga que empezar. Dije, pero vamos a tener fe y vamos a orar. Entonces yo fui, me hinqué y oré, Señor, yo confío en ti, creo que tú has hecho que estos directos estén dando por cuestión obvia de lo que tú has mandado, y sé que ha sido de bendición tanto para mi vida como para la de ellos, y sé que no has querido dejar este ministerio, y le digo, entonces sé que vas a hacer que vuelva al internet antes de que se termine el tiempo, ¿no? Terminé la oración y Señor, pero igual te lo pongo en tus manos. Me levanto en nombre de Jesús, amén, me levanto, y dije, bueno, voy a mandarle un mensaje a Naomi que me llame. Cuando dije, pues si yo le mando el mensaje, técnicamente no tengo internet, no debería llegarle el mensaje. En cuanto ella lo vea, me llamaría y yo ya me daría cuenta que el internet volvió. Pues se lo mando y resulta ser que por alguna razón pasa, incluso cuando ya cortaron el internet, ya lleva mucho que no me toca ese asunto, porque gracias a Dios les digo que ya desde hace meses que empezamos con esto no me ha tocado esa situación. Los datos o la señal sirve para WhatsApp, pero no sirve para nada más. Raro, pero funciona. Entonces le llega el mensaje y yo dije, chanfle, bueno, ni modo. Y ya le digo, no, ya no, que no sé qué. Empiezo a platicar un poquito con ella y le empiezo a decir, no, me dice, ¿todo bien? Y le digo, no, en teoría. Le digo, no, pero tengamos fe o algo así. Le digo, no hay internet. Y ya le mando una captura. Le digo, pero tengo fe en que va a volver. Para cuando yo le digo justamente eso, faltaban todavía, yo creo que 5 minutos todavía para que empezara el devocional. Y en ese mismo rato, ¡pum!, que vuelve el internet. Y yo me quedé así de que... Le digo, mira, ya volvió. Y le digo, raro. Y dice, ¿por qué? Digo, no sé, esperaba que fuera un poquito más dramático. Que justamente en los últimos minutos, en el último minuto volviera, justamente 5 minutos después de las 10. Y la sé, como, ¿por qué o para qué? Le digo, no sé, para probar mi fe o algo así por el estilo. Le digo, pero mira, nice, ya probamos. Y me dio mucha risa, porque uno espera a veces ver cosas diferentes.
Y Dios no actúa como nosotros a veces pensamos que va a actuar. Incluso en este caso Naamán decía, bueno, yo pensaba que se iba a acercar, iba a orar por nosotros y nos iba a hacer... Y no pasó. Y eso también es lo que nos lleva muchas veces a errar y a pensar que Dios no está actuando en nuestras vidas. Porque esperamos, por ejemplo, Dios nos puede hablar, pero nos puede hablar a través de su palabra, nos puede hablar... Incluso esto es algo que le enseñé hace poco a Naomi, que ella lo sabía, pero no lo sabía. Ya sabes, cuando lo sabes, pero no lo tienes todavía sentado. De que Dios incluso nos habla cuando nos hablamos nosotros mismos. Me explico. La palabra de Dios dice que el que no tiene ley, o los que no tienen ley, y por naturaleza cumplen los dictados de la ley, son ley para sí mismo, y dice, ayudándoles o condenándoles, algo así, sus razonamientos por medio de su conciencia. Entonces aquí yo me detengo un segundo y le digo, fíjate cómo dicen que es por medio de la conciencia que Dios muestra el camino correcto a seguir. Le digo, eso quiere decir, no me acuerdo si lo dice la escritura ahí mismo en ese versículo, que Dios es el que mueve esa conciencia, pero le digo, eso quiere decir que Dios es el que te está hablando incluso a través de tu conciencia. Nada más que muchas veces estamos buscando que Dios nos hable como si fuera un tercero, como una persona aparte, ¿saben? Que escuchemos una voz en nuestra cabeza o una voz en nuestros oídos, que nos hable como si estuviéramos hablando con un extraño, con una persona aparte. Le digo yo, pero la escritura misma nos ha enseñado que cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, Dios está en ti y tú en Él. Ya no son por separado, así que no creas que tu conciencia actúa por tu propia cuenta. Le digo, porque wow, qué curioso que tu conciencia puede ir en contra de ti mismo. Le digo, qué curioso que tu conciencia pueda decir, no, esto no es bueno, y tú, y sigas con tu vida. Es que no eres tú el que te estás hablando, es Dios que te está hablando a través de tu conciencia. Le digo yo, porque la plática era mucho de que no sabía si Dios estaba hablándole o no. Y yo le decía, bueno, pues si tu conciencia te lleva diciendo, porque esto es algo que ella me decía, no, que algo le comenté, y me dice, sí, ya sé, ya lo había pensado, y le digo, entonces Dios ya te lo habló. Para mí es muy sencillo entenderlo, porque para mí, Dios me ha dado, gracias a Dios, el entendimiento de esto desde hace mucho tiempo. Entonces, sea que me hable a través de mi conciencia, sea que me hable como si fuera una voz tercera, sea que me hable a través de la escritura, yo entiendo perfectamente cuando Dios me está hablando. Pero es algo que se conoce cuando conoces la escritura, porque si yo no le hubiera podido explicar ese texto, ese versículo en específico, está en Romanos, ya lo pondrán al final para que lo vean, ella no me hubiera entendido que sí, Dios está hablándole, solamente que no lo está haciendo a la manera que yo esperaría o que nosotros esperaríamos que sucediera, porque diríamos, yo estaría esperando que se abriera el cielo y me hablara y descendiera un ángel y me dijera, Dios te manda a decir. No es como nosotros creemos, pensamos y queremos que sea. En muchas ocasiones Dios actúa de una manera en la que nosotros decimos, bueno, ¿y eso por qué así? O sea, ¿por qué tan sencillo? Bueno, porque a Dios le gusta actuar a su manera, y dependiendo de la situación, Él lo hace de una manera diferente, y nosotros tenemos que estar conscientes de ello. En este caso, Naamán esperaba algo más, algo diferente, algo incluso instantáneo. No fue así. Dijo, ve, ¿dónde le dijo? Al río, dice, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces, él decía, ¿por qué? ¿Por qué lo va a hacer así? O sea, ahora resulta, me voy a ir a lavar, nada más. Y ahí es donde vemos una cosita bien importante. La obediencia. A mí me ha tocado bastantes veces. Yo incluso le dije a una persona hace poco, aquí sí no voy a decir quién es, a menos de que esa persona lo llegue a mencionar. Hace poquito empezó con un proyecto una persona. Y le digo, ok, hazlo de esta manera. Hazlo de esta manera porque es lo correcto, ¿no? Y porque aparte de ser eso, yo sabía que Dios ha dado sabiduría a cómo hacer las cosas. Entonces, le digo yo cómo hacerlo. Y le digo también qué es lo que debe hacer. Pero no quiere hacerlo, les voy a explicar qué era. Era una venta de cosas. Era vender cosas, al final de cuentas.
Y le decía yo, ya, está bien que tengas un puesto, está bien que te pongas ahí. Digo, quédate ahí todos los días en primer lugar, todos los días ponte, porque se tiene que ver una perseverancia, porque a lo mejor pasa una persona, le decía yo, y te ve, dice, ya están vendiendo pantalones, nada más que no traigo mi dinero hoy. Al día siguiente puede venir. O incluso puede ver y decir, mira, aquí venden pantalones, no, tal persona estaba buscando pantalones, sí, bueno, pues ahí luego le comentamos. Y entonces viene esa persona y ya de repente ya no está el puesto, ya no vende nada, pues no va a haber clientes, ¿saben? Son cosas que por perseverancia se tiene que hacer. Ahora bien, también yo le dije a esa persona, busca a la gente, levántate, ve con tus vecinos, con tus vecinas y diles, buenas vecinas, buenas vecino, ando vendiendo esto, ando vendiendo aquello, ve a buscarlos. Y me dijo esa persona, es que yo no soy mucho de eso, sé atender a la gente bien, sé tratar a la gente bien, dice, pero, y es donde me dice el pero, no siento que se me dé mucho eso de ir a buscar a la gente y tal y tal. Yo dije, está bien, no me hagas caso tú, no me hagas caso. Y le digo, yo sé que al final de cuentas cuando es que Dios habla a través de mí. Y en ese rato pasó una conversación un poquito más extensa y le terminé diciendo, mira, es que tú lo que estás queriendo hacer es todo menos lo que Dios te está mandando a hacer. Digo, hazlo como Dios te está mandando a hacerlo y vas a ver cómo Dios va a hacer que prosperen las cosas cuando le obedezcas. Dicho y hecho, después de esa exhortación dijo, ok, está bien. Ese día o al día siguiente fue con las vecinas, con algunas, no sé, no creo que haya ido con todos, y logró vender la primera cosa. Y a partir de ese momento se le empezaron a vender otras cosas, ya sin necesidad de estar buscando. Y cuando estábamos viendo eso, yo estaba así de, porque yo algo que les he dicho, y que le he dicho a la gente en general, es que a mí cómo me duele y me entristece y me molesta hasta cierto punto decir te dije o te lo dije cuando las cosas salen mal. Pero cómo me encanta poder decirle a alguien te lo dije cuando las cosas salen bien, porque no me gusta que la gente sufra alguna consecuencia, algún problema por no escuchar el consejo. Eso sí me duele, a diferencia de cuando te digo un te lo dije, de ver que las cosas están saliendo bien por causa de la obediencia. Eso sí me gusta. Entonces cuando Dios me manda a decir algunas cosas y no hacen caso, y no me escuchan, o no, más bien no escuchan a Dios a través de mí, sino que hacen según su voluntad, digo, ok, yo no me voy a mover, porque muchas veces las frases incluso que me han dicho es, no, ya se lo pregunté a Dios, y digo, ok, está bien, no me muevo. Y luego les suceden las cosas que les estoy diciendo, que no quiero que les sucedan, y vienen y me dicen, es que tú me habías dicho. Y yo, sí, ya sé, no me digas que te había dicho porque mi problema es que yo no quería que te pasara lo que ya te pasó y ya te pasó. Entonces, ¿ahora qué hago? O sea, ¿de qué me sirve a mí saber que yo tenía razón? A mí no me nutre, no me da, no me alegra ni siquiera. Hay gente que sí, por su orgullo, pero no debería ser así. Yo no tengo ese orgullo, entonces no me gusta el hecho de saber que tenía razón cuando... Es más, muchas veces me ha tocado cuando Dios me ha mandado a decir algo a alguien, decirle, Señor, por favor, que yo esté equivocado, que yo me estaba inventando las cosas, porque si no es así, le va a salir mal. Y dicho y hecho, y sale mal, porque obviamente sí me lo había dicho Dios, pero a lo que voy es que yo hubiera preferido que le salieran bien las cosas y yo estar equivocado, a que le salgan mal y yo tener razón. O sea, a mí de qué me sirve tener razón en ese aspecto. Pero bueno, el caso es que dicho y hecho sucede y empiezan a suceder las cosas bien. Yo me alegro y le digo, ves, es que la obediencia siempre permite que las cosas sucedan. Entonces muchas veces Dios nos va a mandar a hacer cosas que decimos, pero es que esto yo no estoy para eso, porque vuelvo al mismo caso y este mismo ejemplo. Esta persona me decía, y me lo decía con claridad, yo no estoy hecho para eso. Y le dije, muchas veces Dios nos manda a hacer lo contrario a lo que nosotros quisiéramos hacer, justamente para probar nuestra obediencia y creerle a Él, que eso es algo que hablábamos justamente el día de ayer, que Él es el que va a obrar, no nosotros, que confiamos en Dios y no en nuestra propia prudencia.
En el caso de Naamán es un gran ejemplo sobre eso, y muchas veces lo vamos a ver así. Cómo es que hay gente que sirve enseñando cuando nunca se le dio enseñar, y ni le gustaba hablar enfrente de la gente. Vamos a ver gente que está sirviendo en limpieza, en esto y aquello, cuando nunca había tomado una escoba, porque Dios muchas veces nos prueba de esa manera. Muchas veces sí nos dice, a ver, ¿en qué quieres servir? ¿Qué es lo que quieres hacer? Pero nosotros no queremos tomar la decisión. Entonces Él toma la decisión y nos pone en lugares en donde nosotros no nos esperaríamos estar, justamente para demostrarnos que no eres tú ni soy yo el que actúa, es Él a través de nosotros. Entonces es ese tema principalmente. Entonces vemos que a Naamán le dicen esto y Naamán se queja, ¿no? Diciendo, aquí yo esperaba esto y aquello. Dice, Abana y Farfat, ríos de Damasco, dice Naamán, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Todavía la queja, es que se me imagino la queja en persona, que, no, vete a lavar a este río, no, míralo, en comparación de esto. Siempre uno con una mirada muy humana, sin entender la razón y el motivo por el que Dios lo hace, para que obedezcamos y le creamos, porque la obediencia demuestra fe, las acciones demuestran fe. Entonces, dice, dice, Abana y Farfat, dice, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Pero sus criados, que qué bueno que lo querían, dice, se le acercaron y le dijeron, Padre mío. Miren, es bonito ver eso, porque entonces quiere decir que este varón no solamente era una persona valerosa y todo eso, sino que también era hasta cierto punto bueno con sus propios criados, como para que tuvieran el cuidado para con su señor. Al menos refleja eso, ¿no? Y eso es algo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta. Siempre que tenemos a una persona a cargo nuestro, pues aunque sea que nosotros tengamos autoridad o no sobre ellos, siempre tenemos que tener el cuidado de no ser sí, obviamente nos tocará tener autoridad en algún momento, pero no ser agresivos, dañinos y molestos al final de cuentas, no de esos jefes a los que terminan odiando, sino jefes que vale la pena seguir, personas que vale la pena obedecer, personas que vale la pena querer, al final de cuentas. Entonces le dicen así, Padre mío, si el profeta te mandara a hacer algo difícil, que por cierto eso es algo muy cierto, que muchas veces Dios nos manda a hacer cosas bien sencillitas pero contrarias a las que queremos y no las queremos hacer, pero si nos mandara a hacer otra cosa, ahí vamos con toda la... Dice, si te mandara a hacer algo difícil, ¿no lo harías? Dice, ¿cuánto más si solo te ha dicho lávate y serás limpio? Y dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y esa es la bendición que uno tiene a causa de la obediencia, de la fe incluso, del creer, porque la obediencia denota fe. Y ahí terminamos el devocional del día de hoy. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por este tiempo, por esta enseñanza, y comenzamos ahora sí con los versículos que les van a estar mandando. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias que hoy nos das esta palabra tan bonita, tan edificante, Señor. Permítenos tener esa fe, tener esa obediencia, dejar atrás nuestras cosas y entender que al final de cuentas tú eres el que da todo lo bueno, y no pervertirlo, Señor. No tomar esos buenos deseos, esas buenas cosas que tú al final de cuentas nos has dado y llevarlas a la maldición prácticamente, por causa de no tomarte en cuenta, no considerarte, no ponerte delante. Porque tal vez, por ejemplo, Señor, no es malo ver películas o jugar videojuegos, pero es malo cuando esos videojuegos o esas películas son desagradables delante de ti, Señor. Y cuando esas películas y esos videojuegos incluso nos llevan a actuar incorrectamente. Padre, líbranos
pervertir, de que por causa de nuestro pecado terminemos haciendo dañino lo bueno que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y confiamos 100% en ti, Señor. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos. ¿Cómo están?